La sucesión por causa de muerte es uno de los modos para adquirir el dominio, ¿sí? Dominio como derecho real, mediante el cual el patrimonio de una persona, que se llama causante, se transmite a otra u otras personas, llamada causavientes, herederos o beneficiarios, con causa o con ocasión de la muerte de aquella. Entonces, voy a repetir esta definición. La sucesión por causa de muerte es uno de los modos que me permite adquirir el dominio, mediante el cual el patrimonio de una persona llamada causante o de cuyos se transmite a otra u otras personas llamadas causavientes, herederos o beneficiarios con causa o con ocasión de la muerte de aquella. El artículo 673 del Código Civil me trae cuáles son los modos de adquirir el dominio y me dice que serán modos: ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y la prescripción. ¿Listo? Entonces tenemos a la sucesión por causa de muerte como uno de los modos que me permite la adquisición del dominio. Para que opere este modo de la sucesión por causa de muerte, no es suficiente, ¿sí?, que se ocurra la muerte de una persona. No es que ocurre la muerte y de manera inmediata ocurre el modo. Eso no opera de esa manera. Para que pueda ocurrir el modo de la sucesión por causa de muerte, es necesario que se presenten unos elementos. La confluencia de unos elementos hace que lleguemos al modo de la sucesión por causa de muerte. ¿Qué elementos se deben presentar para que se dé el modo o para que lleguemos al modo de la sucesión por causa de muerte? El primer elemento es que exista un patrimonio, es que exista un muerto. Ese es el primer elemento, que exista una persona que falleció. El segundo elemento es que esa persona que falleció haya dejado un patrimonio transmisible. Entonces, lo primero que verificamos es que haya una muerte. Lo segundo, que esa persona que murió haya dejado un patrimonio transmisible. A ese patrimonio transmisible le denominamos herencia, caudal relicto, acervo hereditario. Es necesario un tercer elemento, y es que exista un causaviente, un asignatario o un beneficiario, que es la persona que va a recibir ese patrimonio. Es necesario que ese causaviente tenga una vocación, que se la puede dar o la ley, y la llamamos vocación hereditaria, o el testamento. Es necesario que esa persona acepte la vocación, y de esa manera se confirma su calidad de heredero o legatario. Y por último, es necesario hacer un trámite liquidatorio, sea de carácter judicial o notarial. Judicial que culmine con una sentencia probatoria del trabajo de partición y adjudicación, o notarial con una escritura pública que contenga el trabajo de partición y adjudicación debidamente aprobado por el notario, y que si en esa sentencia o en esa escritura existen bienes sometidos a registro, estén efectivamente registrada esa sentencia o esa escritura, para efectos de que lo que era un derecho de herencia termine siendo un derecho real de dominio. ¿Listo? Entonces yo siempre grafico esto de la siguiente manera. Esto es una fórmula, ¿sí? Esto es una fórmula matemática. Por acá tengo un derecho de herencia, y yo este derecho de herencia lo tengo que convertir en derecho real de dominio. Pero para yo poder convertir esto en un derecho real de dominio, ser el resultado final, un derecho real de dominio, que pase la herencia a ser un derecho real de dominio, necesito la confluencia de unos elementos. Cuando yo los verifico todos, arroja como resultado derecho real de dominio. Repitamos esos elementos. Uno, que haya un causante, o sea, una muerte de una persona natural, lógicamente. Dos, que esa persona que falleció tenga un patrimonio transmisible. Tres, que existan una persona o personas que reciban ese patrimonio.
que se llaman causaviente, asignatarios o beneficiarios, que ellos tengan vocación para recibir, porque se las da la ley o el testamento, que ellos acepten esa vocación y por último que hagan el trámite liquidatorio. Cuando se juntan todos esos elementos y culmina con el trámite liquidatorio debidamente registrado frente a bienes que lo requieren, dejamos de tener por acá un derecho real en este estado y pasamos a tener un derecho real de dominio. O sea que ahí efectivamente se configuró el modo. Necesitamos la confluencia de esos 6 elementos para que nos pueda arrojar como resultado un derecho real de dominio.